Muy bien, lo decía Camila, ¿no? Camila nos contaba el aumento que va a sufrir el servicio doméstico, un 5%, y la tenemos a Silvia Stan allí, periodista de La Nación. ¿Cómo estás, Silvia? Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos Gracias. días. Estaba leyendo tu nota y no solamente va a aumentar el sueldo y la hora, ¿no?, de servicio doméstico, sino también los aportes. Sí, así es. Hay una parte de los aportes que se incrementa una vez por año y hay otra parte que tiene aumentos, te diría, casi continuos últimamente porque dependen ¿Qué tal? ¿Todo del bien? incremento de las Bien. remuneraciones. En el aporte total que se hace, en lo que se paga por servicio doméstico, obviamente registrado, ¿no? Personal doméstico en blanco, hay tres componentes. Está el aporte para la obra social, una contribución para Yo el venía en sistema auto y pasó jubilatorio uno en moto y y el dije, pago de la capaz que era cuota vos, pero no. del seguro contra accidentes laborales o enfermedades laborales. En el caso de los aportes y Claro. contribuciones, o sea, la obra social y la jubilación, hay un aumento por Hoy año estaba que para el mate sigue y ganas de pizza. el reajuste que tienen las variables del ¿Mm? monotributo. Estaba Y a para el su mate y las vez, el galletitas. monotributo seguía por la movilidad jubilatoria. Entonces, Claro. ahí se aplica un porcentaje de suba que es equivalente a lo que aumentaron las jubilaciones el año pasado. Las ¿Cómo que, jubilaciones del ANSES. sí, y cómo quedaría sueldo Decirle que entró. mínimo? ¿Cómo quedaría Debería decirle la que entró. hora de Cuando servicio? entró conmigo. Queda entonces, Decirle la nenita. bueno, en el sueldo mínimo, la hora de servicio Decir como que venía ella y... remuneración en el mes de febrero queda en 592 pesos con Claro. retiro, en la modalidad con retiro, y en 638 pesos sin retiro. Y en el caso de los aportes, se divide en tres categorías según la cantidad de horas trabajadas. Claro. Ahí, cuando se trabaja 16 horas o más por semana, el aporte para la obra social pasa ahora de 1.775 pesos a Claro, mucho 3.061,75. aumentó, mucho. Claro, ahí se aplica ese 72,5%, que es el incremento acumulado Claro. de todo el año pasado de las jubilaciones y pensiones. Bien. Lo mismo en el caso de la contribución jubilatoria, que en realidad es un monto visto desde el punto de vista del sistema previsional, es muy bajito, porque pasa de 148 a 255 pesos con 75 centavos. Aumenta también esa proporción, pero sigue siendo un monto bajo. Y en el caso de la RT, ahora en esta categoría de 16 horas semanales o más, sube de 2.194 a 2.311 pesos. Pero Y todo en este eso caso, está dentro del aporte que vos pagás a la FIP, ¿no? Lo de la exacto, ART, claro. digamos, cada uno de vos lo diferenciás, pero en realidad vos pagás un aporte. ¿Y cuál Vos es la pagás suma todo. de ese aporte, más o menos? Si son Ese 16 horas, aporte me dijiste, completo, 3.000 y pico. sí, no, sí, 5.000 y pico. 5.000, exacto. Porque tenés 3.061 de obra social y tenés 2.311 de ART. Y vos ahí estás cubierto, digo, vos y la persona que trabaja para vos está cubierta en todos los rubros, ¿no? Camila también Exacto, está, claro. Camila, Sí, con sí, sí. nosotros. Estás ahí cubierto. Buen día. Bien, ahora la Sí, pregunta es la exacto. siguiente. Después de la pandemia, ¿hubo una recuperación de este sector de servicios? No, vos sabés que si vos mirás los números del empleo en blanco, asalariado en blanco, muchos sectores sí tuvieron una recuperación y ya tienen cantidad de ocupaciones por arriba de lo que había antes de la pandemia. En el caso del servicio doméstico, si ves las estadísticas del empleo registrado, no solo que está por debajo de lo que era en 2019, sino que en los últimos tiempos siguió cayendo la cantidad. Hoy si mirás esos datos, el último que hay es de octubre del año pasado y la cantidad de personas ocupadas en casas particulares, en tareas de casas particulares o servicio doméstico, es de 470.619. Claro, Eso porque es lo más que de un pasa, 6% menos de lo que había antes de la pandemia. lo que sucede, Silvia, es que todos estos beneficios son excelentes, claro que sí, pero hacen que quizás una casa de familia que necesita ayuda no los pueda afrontar, ¿no? Mm.
Así es, sí, sí, fueron subiendo bastante continuamente, además los salarios últimamente, y a eso se suma que hay una serie por ahí de cambios de organización dentro de los hogares que Claro. vino después de la pandemia o a partir de lo que se vivió en la cuarentena. Por ahí las familias, algunas se organizaron de otra manera y requirieron o no requirieron más estos servicios o tomaron esa decisión. O también hubo casos en que se redujo la cantidad de horas trabajadas. Esto incluso se ve en algunos datos que hay sobre acuerdos formalmente privados entre las partes, donde hubo una caída o una firma de un contrato donde se especifica que se reduce la cantidad de horas trabajadas. Y de hecho ahí hay un fenómeno, digo, además de lo económico está ese factor también de organización de los hogares, por ahí más cultural, si querés, Sí. que se ve no solo en la Argentina, sino que se vio también en otros países de la región. Bueno, en otros países del mundo no existe la forma en la que en la Argentina se utiliza o se demanda este tipo de servicio doméstico, ¿no? Que estábamos quizás También, muy acostumbrados a tener ayuda. Y sí, uno se va como también dando cuenta que no puede, porque bueno, también va cambiando la forma de vida, ¿no? Y todas sí. estas exigencias que son buenas, porque son obviamente necesarias, no sé si favorecen la demanda de trabajo. Hay un tema, buen día Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Hay un tema también en esta modalidad que hay en Argentina, que hay una especie de solidaridad salarial, de hecho, entre los empleadores que están en relación de dependencia, que son una parte importante de quienes contratan personal doméstico, y el sueldo del personal doméstico. Entonces Claro. el problema que hay es que unos salarios como estos están regulados y otros no. Y las paritarias de uno y otro no corren a la misma velocidad. Esto sí es una característica de la Argentina porque personal doméstico en personas que trabajan en relación de dependencia no es tan común, sobre todo en el mundo más desarrollado. Como decía Mariana, no es más común. Acá lo que se generó es un desfasaje que la culpa no lo tiene ni el personal doméstico, que está ganando lo que debe o menos de lo que debe, ni tampoco el empleador. La culpa la tiene, como decíamos recién, los 800.000 millones de emisión que hubo en diciembre, Claro. y la inflación que impactan en la Claro, vida de todos, y que ¿no? impacta en la inflación que impacta y que, digamos, como vos decís, hay algunos sueldos que no se actualizan. Entonces, esos sueldos que no se actualizan y que demandan servicio doméstico no pueden afrontar la actualización del servicio Claro. doméstico. No, dos detalles que quería aportar. El primero también tiene que ver con que hoy efectivamente está habiendo mucha menos oferta de trabajo en estos rubros. Exacto. O sea, hay menos personas que están ofreciendo ir a trabajar, no solamente en el servicio doméstico, sino también en otros servicios del hogar, como por ejemplo la albañilería, Totalmente. la pinturería. Y eso de alguna manera también de repente uno lo habla con personas que dicen, bueno, me están pidiendo muchísimo más de los valores que estuvimos viendo por la hora. Y yo lo tengo que pagar porque necesito ayuda, por ejemplo. Tiene que ver con la falta, con un poco la falta de oferta de trabajo que se está viendo. Y por otro lado, respecto a lo que mencionaba Silvia, me parecía interesante mencionar que el home office cambió mucho esto. Muchas personas en relación de dependencia pasaron de estar 5 días a la semana trabajando de manera presencial a pasar a 2 o 3 días yendo efectivamente y se quedan en su casa. Y esto también cambia mucho Claro, las porque dinámicas te quedás en tu casa de cuidado del hogar. te quedás en tu casa y podés limpiar vos, o Claro. podés no hacer las Exacto. tareas vos, podés cocinar vos mientras trabajás. Sí, la típica un O Zoom estás con sin los cámara y chicos, hago un barrer poco bien. todo, ¿no? Sí. Mayor necesidad de una persona que estuviera con los chicos, sí. Claro. Sí, y en relación a ese desajuste que de lo que hablaba Rubén también, hay un desajuste, es muy heterogéneo el tema de la recuperación de salarios que pueden tener unos y otros trabajadores, y eso hace también que el peso como porcentaje del gasto, lo que significa este tipo de servicios para alguien que es asalariado y contrata, por ahí se va incrementando, cada vez le representan más porcentaje